Bueno, yo mientras voy Bueno, a... Agustín, ¿te querés ser mi compinche? dale, dale. Dale, buenísimo. Entonces tenemos a Agustín y Juan. ¡Puf! Ya empecé mal. Ah, sí, no está bien. Llamemos, Juan vas a ser el equipo A y Agustín vas a ser el equipo B. Ok, Vamos a ver quién gana al final de la clase. buenísimo. No les puedo prometer nada, pero bueno, vamos a ver qué sale. Hoy vamos a ver hips. ¿Qué se acuerdan de la teórica? Segundo que me estoy mudando de habitación por el ruido. Tranqui, tranqui. Agustín, ¿vos qué te acordás? Como que servía para hacer una cola de prioridad Perfecto. ¿Y en qué caso nos convenía hacer una cola, por ejemplo? cuando las prioridades eran pocas. Si tenías, no sé, K prioridades, pero que eran pocas, hacías K colas y si eran muchas, haces un hip. Perfecto. Sí, la respuesta, digamos, teórica, si uno quiere decirse, es cuando la cantidad de colas es mayor a n o igual a n, ya ahí definitivamente nos conviene un hip, porque ya se nos escapó. Cuando la cantidad de colas es poquita, que es despreciable con respecto a n, está perfecto. Y cuando tenemos un... Yo doy la versión más capitalista del ejemplo que Martín dice. Yo, por ejemplo, si tenemos un banco, ¿no? Y el criterio de importancia de... Ya lo vieron, ¿no? Viste que en Santander uno tiene distintos numeritos. Si sos premium te ponen una S al principio, si sos pobre te ponen, no sé, una A al principio, algo así, no me acuerdo ahora bien las letras. Ahí tienen 2 o 3 colas. Pero supongamos un ejemplo más continuo, que es por la cantidad de plata que tenés en el banco. Ahí definitivamente ya no podemos usar 2 colas, necesitamos un hip, porque la importancia ya es continua en el espacio de la plata, ¿viste? Así que ya estamos jodidos, el capitalismo de per se. Bien, entonces, Juan, ¿ya te pudiste mudar? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a... Jorge, pregunta, ¿tenés alguien para que te modere? No, no, creo que no. bueno, ok, te doy una mano con esto entonces. Dale, perfecto, gracias. Okay. Bueno, entonces ya vimos que era un hip, ¿no? ¿Alguien puede, Juan o Agustín, me pueden decir cuáles son las 3 más o menos características que definen la estructura de un hip? Tenés la propiedad principal, digamos, como que el padre es mayor o igual que los hijos. Perfecto. ¿Eso en un hip de máximos. Perfecto. Y las otras dos, para la estructura del hip, ¿no? Que los hijos a su vez también son hip, cumplen con la propiedad de hip. Bien, o sea que todo el hip, tanto un nodo y los hijos de los hijos, cumplen la propiedad de que son mayores o menores según el hip sea de máximos o de mínimos. Claro. Y la estructura, a mí me interesa la estructura. Digamos, tenemos un nodo. ¿Cuántos hijos puede tener? 2. 2. Uno izquierda y Entonces, otro derecha. decimos que es binario, que Sí. tiene hasta 2 hijos. ¿Y cómo se completa? Es izquierdista, siempre que insertás, como que insertás a la izquierda, digamos, y es por niveles. Perfecto. Entonces, es completo, digamos, se llena por niveles y los podemos llenar siempre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En el caso de implementar este hip, como lo vimos en esta cátedra, es más fácil de izquierda a derecha, porque justamente lo vamos a mapear con un arreglo. Y por último, lo del máximo de mínimo. Buenísimo. Entonces, tenemos un árbol. Esto lo representaríamos en un vector, ¿sí? Y por las propiedades que ya vimos en la teórica, iríamos llenando esto y aprovechando la propiedad de por niveles. Y, a ver si tengo el mouse acá a la vuelta. Acuérdense que la raíz... esto está re lento. Dame un segundo que le aumento un poco de carrera, lo vamos a poner. Ahora se me pone el cooler al máximo, pero aunque sea, se ve más rápido. Bien, entonces, podemos saber que la posición 0, que es la raíz del árbol, va a estar en la posición 0 del vector. A la izquierda va a ser
la cuenta mágica que vamos a ir viendo, pero se va a ir llenando de izquierda a derecha, entonces va a ser 2, 9, 5, 12, 11, 10, ¿sí? ¿Y cómo Joraca lo llenó recién? Bueno, esta cuenta, estas tres formas, estos tres cálculos, se los tienen que tatuar y grabar en la cabeza. Yo, cuando estaba cursando, no lo anoté y pasé 2 semanas sin poder hacer HIP. Que HIP es una boludez. Así que, cuando estén calculando la posición del hijo izquierdo, la posición del hijo derecho y la posición del padre, si no están usando estas mismas cuentas, es que están haciendo algo mal. Así que esto ya es para que copien este código prácticamente y lo peguen en su HIP. ¿Sí? Buenísimo. Los tienen anotados, a Juan y Agustín, ¿no? Estas tres cuentas. Sí, buenísimo. Entonces, vamos a la siguiente diapo. Vamos a ver, como decimos en la teórica, cómo encolamos y desencolamos. Para encolar aplicamos upHIP y para desencolar aplicamos downHIP. Para encolar, la receta es, se agrega en la posición final, la final más 1, que casualmente es la última ocupada del vector. Ahora lo vamos a ver en una representación gráfica, pero por ahora es la receta así del programa de cocina, que aparece así nomás. 3 cucharadas de azúcar, agarramos la posición final del vector no ocupada y se la ponemos ahí, y a eso directamente le aplicamos la función upHIP. ¿Sí? El upHIP adentro, ¿qué hace? Calcula la posición del padre y recursivamente llamándose, pregunta al padre, le aplica upHIP y le pregunta, ¿vos estás cumpliendo la condición del HIP? Digamos, que vos seas menor a tus hijos o mayor a tus hijos, y si cumple, corta. ¿Hasta acá alguna pregunta? Moderador o Juan o Agustín, ¿tienen alguna duda sobre la receta básica de encolar? Acá yo no lo veo escrito, ¿eh? Bueno. Si alguno tiene vergüencita, puedo usar a Juan y Agustín como delegados estudiantiles. En el momento en el que me en gremio, esto se empieza a complicar. Esto ya me hacen un piquete al toque. Te van a cortar el internet, Jorge. Bueno, negociemos, Agustín y Juan. Tenemos recursos. Bueno, upHIP entonces. Veamos el pseudocódigo, porque esto, muy lindo así hablándolo, pero bajemos la tierra. El upHIP recibe, va a laburar siempre, digamos, si bien modelamos el HIP como un árbol, el upHIP en el código nuestro de C va a laburar con un arreglo. Así que siempre vamos a estar pasando el arreglo. Luego le puse hijo, pero en realidad es una posición del vector que vamos a laburar, ¿no? Pero como estamos en upHIP, yo voy a siempre trabajar con lo que podría decirse alguien que está tratando de subir. Y entonces, para decirlo de forma didáctica, le puse hijo, ¿sí? Pero esto es una posición entera. Y después vamos a usar la función de comparación, porque acuérdense que si bien nuestro código está hecho para un HIP de máximos, invirtiendo la función de comparación conseguimos el de mínimos sin cambiar una sola línea de código dentro de nuestra implementación. El caso base, ahí saldría Miguel diciéndome, Jorge, ya te estoy monitoreando, ¿no? El caso base de una función recursiva es cuando llegué al inicio del vector, porque estoy subiendo, y si ya estoy al inicio del vector, es decir, en la posición 0, quiere decir que estoy en la raíz. Acuérdense que, modelándolo, la raíz es esta posición, que es la posición 0 del vector. Si estoy en la posición 0, no tengo ningún padre. Yo soy el padre de todo, soy la raíz. Entonces no tiene sentido seguir haciendo upHIP. Ahí conseguimos el caso base de la función recursiva. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos si ya no estamos en la posición base, quiere decir que tengo que subir para arriba, o intentar subir para arriba. Y calculo la posición del padre. Juan Agustín, ¿cómo calcular la posición del padre acá? ¿Cómo está implementado esta función adentro?
Era el cálculo ese que no me acuerdo cómo era. Ahí te digo. Sí. Yo acá lo tengo anotado como punto de truco, ¿eh? Así que... ¿Es I menos 1 sobre 2? ¿Es el cálculo? Es I menos 1 sobre 2, perfecto. la parte Sí. entera de eso. O sea, ese fue Juan, ¿no? El que Sí. contestó. Buenísimo. Un palito, Juan. Nada. Y bueno, es así la vida. ¿Esto es CGT versus CTA? ¿Cómo es? ¿Cómo? CGT versus CTA, una cosa. O sea, ahora estás haciendo a los gremios competir, además. Sí, bueno, divide y vencerás. Ok. Tal cual, soy un César cualquiera. Bien. Entonces, esto dentro de esta función va a ser simplemente return hijo menos 2, perdón, hijo menos 1 dividido 2. Sí, porque hijo es acuérdense, un entero. Entonces ahora tenemos el padre. ¿Y qué tenemos que hacer? Chequear si la condición del heap se cumple o no. Si se cumple, nos vimos en Disney. Si no se cumple, hay que seguir laburando y agarrar la pala. Los estoy mirando, Juan Agustín. Acá no, acá se labura. Entonces, la condición es si el padre mayor que el hijo. Acuérdense, no lo dije, pero vamos a decirlo ahora. En este caso estoy hablando de un heap de mínimos, ¿sí? Durante la clase lo voy a ir cambiando de un heap de mínimos a un heap de máximos para que ustedes traten de forzosamente entender que es lo mismo detrás de escena. Entonces, la condición para que yo siga laburando es que el padre sea mayor que el hijo. Porque si es un heap de mínimos, el padre debería ser menor. Entonces, si el padre es mayor, quiere decir que el hijo tiene que subir para arriba. Subir para arriba quiere decir que tengo que hacer un swap. Entonces hacemos swap. ¿Qué es un swap de un vector? ¿Cuánto me cuesta hacer un swap de un vector, Juan Agustín? O de uno. 1. Ese fue Agustín, ¿no? Sí. Bien. 1-1. Esto está emotioning. Está todo fácil igual. Bueno, yo no dicto las reglas. Solo las aplico. Bien. Entonces, ahí... Esta hermosa lavada de manos. Sí. Esto... bien, no me distraigan. Pará. Hacemos el swap y llamamos a heap, porque acuérdense que si yo haya arreglado localmente algo, no quiere decir que arriba, ¿sí? El padre o el hijo que acaba de ser subido, siga cumpliendo con el otro, ¿sí? Si tengo un número muy chico, cuando lo encolamos, por ejemplo 1, y todos los números son, no sé, en miles, el 1 va a tener que seguir subiendo por todo el heap, y como el Mortal Kombat, va subiendo todos los niveles hasta llegar arriba de todo, ¿sí? Y si no pasa esto, ya sabemos que terminamos de laburar con el heap y o sea, acá no se ejecuta nada y terminamos la iteración. ¿Se entendió upheap? Sí. ¿Sí? Agustín, Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, Joaquín. Sí, buenas. Al final, el compare, ¿no estás usando ahí? Sí, bueno, este es pseudocódigo, Jorge Código, digamos. El Muy padre bien. mayor que el hijo se usa. Sería ¿Dónde- la condición, digamos. ¿Me repetís, por favor? Sería ese padre mayor que hijo. Sí. Ese sería el compare, que para eso lo usaríamos. Acá le podrías pasar el CMP para que devuelva un booleano, si querés. Claro. Ok. O esto es pseudocódigo y lo podrías reemplazar por ya la comparación, si querés. CMP de padre, CMP de hijo, mayor que, menor que 1 y listo. Sí, perfecto. Entiendo. ¿Se entendió? Muchas Sí. gracias por la pregunta. Sumaste un punto por la pregunta. Ahora Joaquín ya entró en la competición también. Bien. Sigamos con el siguiente. Lo puse para recordatorio. Acuérdense que si fuese un heap de máximos, esto sería si el padre es menor que el hijo, ¿sí? Bien. Laburemos ahora encolando desde cero, digamos. Tenemos un heap completamente vacío, ¿sí? Y le vamos a ir encolando elementos. El elemento que le encolo va a estar acá arriba a la derecha, ¿sí? Y vamos a tener su representación en el árbol y su representación en el vector. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces encolamos 5. 5 aparece en la raíz, se le aplica heap, cae en la condición de borde, de que la posición es 0, no hace nada, se va a dormir. Y bueno, la representación del vector es la posición 0 y listo.
Encolamos 9. ¿En qué posición respecto del 5 entraría el 9? El hijo izquierdo. En el hijo izquierdo. Ese fue Agustín. Un puntito. En el hijo izquierdo. Ay, pará, me confundí de campo. En el hijo izquierdo. Se aplica upheap. Acuérdense que estamos en un heap de mínimos. Se aplica upheap en el 9. ¿Qué pasa? Nada, se queda así. Se queda así, ¿por qué? Porque el padre es menor que el hijo. Perfecto. 5 es menor que él. Agustín está en racha, ya 3 puntos tiene, comparado a Joaquín y Juan que tienen 1. Y la representación en el vector sería, digamos, o lo lleno directo porque es, yo sé la cantidad de elementos ocupados en el arreglo y listo, lo guardo, pero también podríamos chequear diciendo, bueno, si el 5 es el padre de 9 y está a la izquierda, hacemos la cuentita de calcular dónde está su hijo izquierdo y es 2 por la posición del padre más 1. Entonces 0 por 2, 0 que es la posición, por 2, 0, más 1, 1. Entonces tenemos en la posición 1 al 9. Buenísimo. Sigamos encolando. Encolamos un 10. ¿Dónde se va a poner el 10 ahora? A la izquierda del 9. A la izquierda del 9. A la derecha. No resta puntos, ¿no? No sé. ¿Qué opinas, Agustín? ¿Restamos puntos o no? No. No. Ok, listo. Bueno. Eso es horrible. ¿Qué? Esto es como en el 1. Sí, resta. Toma 4. Bueno, entonces, como es completo, no se puede poner un elemento aquí a la izquierda porque primero tengo que completar el nivel. ¿Sí? Entonces tendría que, el nivel le falta 1, tendría que aparecer a la derecha del 5. ¿Sí? Buenísimo. Entonces lo ponemos a la derecha del 5. Se le aplica upheap a 10. Esto lo voy a ir un poquito rápido, si no nos quedamos mucho tiempo. Se le aplica upheap a 10. Vemos que 5 es menor. Calcula el padre haciendo menos 1 dividido 2. Ve que el padre, o sea, 5 es menor. Todo ok. Upheap corta y nos sigue. Y se aparece acá el 10. Acuérdense que acá en código es simplemente decir, bueno, cuando tengo ocupado el vector y lo guardo ahí. Y ahí le aplico upheap. Así que son como una línea de código antes y después le aplicamos la función de upheap que ya habíamos visto. Encolamos 12. Ahora, ¿dónde va a aparecer el 12? Ahí sí, a la izquierda. Hijo izquierdo del 9. Ok, Agustín ya tiene 4 puntos. Juan, tenés que arriesgar, ya sabés que... Sí, la próxima me tiro cualquiera y... Vos tira cualquiera, total no restamos puntos, sos inimputable. Bien, entonces, a la izquierda del 9. Y en el vector sería en la última posición usada, ¿sí? Que vamos a hacer la cuentita una vez rápidamente diciendo, bueno, el 9 está en la posición 1. El hijo izquierdo sería 2 por 1 más 1, que sería 3. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Todo, el código cierra, toda la demostración cierra, seguimos, está todo bien. Se aplica upheap a 12 y ve que 9 es menor, así que corta y no hace nada. Encolamos el 11. ¿Dónde va a aparecer derecha de 9. Perfecto. Juan no se queda atrás. A la derecha de 9, muy bien. Queda como en el vector, la última posición, 1 después de la posición usada, se aplica upheap. Se compara 9 con 11, 9 es menor, no pasa nada, upheap termina y no hace nada. Ahora encolamos 12. ¿Dónde va a aparecer? A la izquierda del 10. A la izquierda del 10, bien. Agustín, no sé si estás compasivo que le quieres dejar puntos. Le estoy dejando ganar. Le está dejando ganar, ¿no? Ok. Qué buen compañero. Bien, aparece a la izquierda del 10. ¿Por qué? Porque acuérdense de vuelta, es completo por izquierda, entonces se va completando todo el nivel de izquierda a derecha. Y en el vector lo vemos simplemente diciendo, lo pongo en la última posición no usada. Entonces aparece acá. Ahora aplicamos upheap en el 2. ¿Qué pasa? Sube el 2. Sube. ¿Por qué sube? Porque es más chico.
¿Quién? Que el 10, o sea que su padre. Que su padre, ahí está. ¿Cómo calcula la posición del padre? I menos 1 sobre 2. Perfecto. Y en esta posición del vector, ¿cuál sería su padre? La posición 2. Posición... sí. Oh, Sí. Agustín se despertó. Bien, la posición 2, ¿por qué hacen? Yo estoy en la posición, hacemos la cuenta, 0, 1, 2, me confundí porque estoy viendo de otra pantalla. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1, 4, dividido 2, 2. Hacemos 0, 1, 2, entonces es el 10. El vector no cierra, las cuentas cierran, todo cierra. Hacemos upheap, vemos que 2 es menor, hacemos swap. Y acabamos de hacer swap. ¿Y ahora qué pasa? Hay que volver a hacer... hay que volver a hacer swap Upheap. con el 5 porque... O sea, hay que volver a hacer upheap porque es más, sigue siendo más chico. Le voy a dar un El punto a los padre. dos porque Juan también tiró la posta ahí. Así que un punto cada uno. Juan va con 5, Agustín con 6. Hacemos upheap en el 2. Lo aplicamos de vuelta. Yo, como implementador, agarro la función de upheap y se la aplico a la posición del padre, digamos. O sea, del nuevo padre, o donde hizo el swap, ¿sí? Porque acuérdense que vemos el pseudocódigo. Entonces, aplicamos upheap acá y vemos que no cumple. Y upheap, ¿qué hace? Bueno, swapea. ¿Y ahora qué pasa? Y Nada, ahora lleva el caso base y corta la Corta. recursión y ya está. Y Exacto, queda llegó el con la caso condición de base. hip. ¿Y cómo llegó el caso base? Es porque yo llamé de vuelta a upheap acá. Ujú. Y luego de la primera línea de la función, hace el if, posición igual a 0, nos vimos en Disney y nos vemos en Disney. Y ahí termina upheap. Buenísimo. ¿Hasta acá se entendió lo que el procedimiento para encolar en un heap? Si alguien tiene una duda, sería el momento para repasarlo. Bueno. Slido no hay consultas. ¿Cómo? En Slido no hay consultas, en el chat tampoco. Buenísimo. Sigamos. Desencolar. La receta es, se elimina el primero del arreglo, o sea, la raíz del árbol, si el que está arriba de todo, se lo sopea con el último del arreglo, o el último del bajo nivel que está siendo completado la raíz, y se aplica downheap. Y downheap es, calcula la posición de ambos hijos, y en el caso de, por ejemplo, heap de mínimos, agarra el menor de los dos hijos y ve si es menor al padre. Si es menor al padre, tiene que seguir bajando. Si ninguno de los dos, o sea, el mínimo de los dos, no es menor al padre, quiere decir que el padre ya está bien posicionado y listo. Y ahí termina. El pseudocódigo sería... me vengo confundiendo de acá. El pseudocódigo sería... Recibe A es el arreglo, tam es el tamaño del arreglo, porque acá ya no hace falta, digamos, en upheap la condición base, por así decirla, era simplemente 0. Y acá tenemos que chequear del otro lado, digamos. Que no siga bajando hasta el infinito y más allá. Así que necesitamos un tamaño del arreglo. Que sería el tamaño de la cantidad de elementos que tenemos. La posición del padre y la función de comparación. Puse padre, que es un int, y le puse padre porque es el que está bajando, de alguna manera, en el downheap, ¿sí? Pero es un entero, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos con toda función recursiva, Miguel? ¿Miguel está? Caso base. Muy bien, gracias, Miguel. Tomás 5 puntos. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé, yo solo aplico las reglas un poco más sesgadas que las otras, no sé. te hacemos un piquete, Jorge. Señor Estado. No, es como una licitación. Es todo así. Las reglas están y uno las puede ver de una manera u otra a interpretación. Perfecto. Entonces, por ahora tenemos Juan con 5 puntos, Agustín con 6, Joaquín con 1 y Miguel con 5. Sigamos. Entonces, el caso base, como dice Miguel, es no irme para el lado derecho, digamos. Estoy bajando en el heap y mi caso base es cuando ya no tenga hijos, por así decirlo. Cuando no tenga hijos quiere decir cuando no haya ningún elemento adicional en el arreglo
aparte que yo. Si pasa eso es que estás en el último nivel, la última posición del nivel que estamos completando de izquierda a derecha. Sos el último, digamos. Entonces, el chequeo es esto. La condición base es que ya no seas el último del arreglo. Si sos el último del arreglo, nos vimos en Disney porque ya no puede bajar a ningún otro lado. Si no sos el último del arreglo, continúa. ¿Qué hace? Calcula, como dijimos de vuelta, la posición izquierda del hijo. ¿Cómo hacía esto? Multiplicando 2 por su posición y le sumaba 1. También calcula la posición derecha del hijo, haciendo 2 por la posición del padre, más 2. Finalmente lo que hace es la comparación, ¿sí? Calcula el mínimo. Para calcular el mínimo le pasamos, esto es el código, pero acuérdense, son 2 líneas, como mucho 3, que agarra el arreglo, la función de comparación y las 3 posiciones, y usando el arreglo y la función de comparación, devuelve la posición del mínimo de los 3, ¿sí? Tanto el padre como el izquierdo y el derecho. Devuelve el mínimo. Y ahora la pregunta que hace es, bueno, ¿el mínimo es igual al padre? Si es igual al padre, quiere decir que nos vimos en Disney, mi downhip ha terminado. Si el mínimo es distinto del padre, quiere decir que alguno de los dos, izquierdo o derecho, ya no me importa, porque tengo la posición, es menor al padre. Y tengo que hacer el swap. Entonces hacemos el swap del mínimo y el padre y llamamos recursivamente downhip a la posición del mínimo. Esto es medio antiintuitivo, ¿no? Porque, yo lo veo así como que estoy multiplicando por 2 y sumando, pero me estoy yendo abajo del heap, digamos. Pero eso es porque estamos recorriendo el arreglo de izquierda a derecha, ¿sí? Bien. Y ahí terminamos el downhip. ¿Para qué nos servía downhip? De vuelta para desencolar. Hagamos un seguimiento de desencolar. Bueno, de vuelta lo mismo. Si es un heap de máximos, este sería el máximo. Pero de vuelta, para la implementación le pasamos un CMAP invertido y nadie se da cuenta. Desencolar, desencolemos lo que ya teníamos en el heap anterior, ¿no? Para desencolar, ahora en el heap de mínimos, voy a desencolar y conseguir el mínimo de todo el heap, que va a ser 2. Entonces, volamos al 2. En realidad, bueno, según esto, primero lo sopias y después lo sacás al 2. Pero es lo mismo. Lo cambiamos, acuérdense, por el último del arreglo, ¿no? 10 estaba en la última posición del arreglo. Y lo sopeamos por el primero. Swap, último con primero. Después de hacer swap último con primero, devolvemos 2 o lo sacamos o hacemos lo que se nos cante con el 2. En la implementación que vamos a pedir es que devuelvan el valor. Y nos queda un heap más chico. ¿Y esto cumple un heap? Es una pregunta. No cumple. No cumple. ¿Por qué no cumple, Agustín? Porque el 10 es mayor que cualquiera de los dos hijos. En particular con el 5. Perfecto. Y yo como en mi código, ¿qué tengo que hacer después de hacer el swap en desencolar, digamos? Calculás el mínimo de los 3, o sea, del 9, 10 y 5. Ves que el 10 es distinto al 5 y haces el swap con el 5. Bien, esto sería como el comportamiento esperado. Pero si yo te doy la función downhip ya implementada y vos estás implementando el desencolar, ¿qué harías primero? La primera línea es... ¿Cómo? Si yo te digo, che Juan, mirá, el perro me comió la tarea, llegué hasta implementar downhip. Implementar desencolar vos. Tu primer línea dentro de desencolar, ¿cuál sería? En pseudocódigo. El caso base, que no tiene hijos. El caso base. En este caso sí. La segunda sería hacer el swap. Y luego de hacer el swap, ¿qué tenés que hacer con esta posición? Ver si cumple la condición de calcular los hijos. Pero ya, acuérdense, ya tenemos la función de downhip implementada. Okay. Es una pregunta muy directa, digamos. No hay trucos raros por atrás. Yo acabo de hacer swap. Tengo el 10 en la posición 0. ¿Dónde aplico downhip? En el 10 aplicas. O sea, En el 10. Y downhip adentro se va a encargar solo de hacer este chequeo que vimos hasta recién, de agarrar el mínimo, de ver si está en el caso base, de todo, digamos. Aplico downhip.
Y downHeap adentro va a empezar a trabajar. ¿Cómo trabaja? Bueno, es lo que ustedes estuvieron diciendo hasta este momento. Lo de compara, agarra el mínimo de los dos, que en este caso es 5, y lo va a swapear. Luego de swapear, va a llamar a downHeap en la nueva posición del 10 a ver si esto funciona. Y lo que va a pasar es que cuando calcule la posición del hijo izquierdo y la posición del hijo derecho, estos van a superar ya el largo del arreglo. El largo del arreglo no es. El largo de la cantidad de elementos que tenemos, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El hijo izquierdo del 10 está en la posición 6 y el derecho en la 7. Entonces tenemos un if ahí diciendo en el downHeap, che, muy bien, calculé tu hijo izquierdo, pero este se va de mambo porque no tengo un hijo izquierdo. Digamos, esa sería la implementación en el arreglo. Y ahí downHeap termina, porque no tiene ni hijo ni izquierdo ni derecho y downHeap no puede bajar. Ese es como el otro caso. Bien, entonces, ¿hasta ahí cumple la condición de heap esto? Sí. Ahora, desencolemos de vuelta. Entonces queda en la mira el 5. ¿Por quién se va a cambiar el 5? Por el 11. Por el 11. Juan toma la delantera. Está igual de puntos que Agustín ahora. Por el 11. En el barrio se dice pecho frío esto, ¿eh? Ok. Lo cambia por el 11 y después, ¿qué hace? Saca el 5 y después, ¿qué hace? Aplica un heap al 11. Perfecto. Acá Juan toma la delantera ante los pronósticos de la inicial victoria de Agustín. Esto se pone interesante. Bien, aplica un heap. ¿Y qué pasa? Ve que el mínimo es el 9 y los sopea. Muy bien. Ve que el mínimo es el 9 y lo sopea. Muy bien. ¿Termina ahí? No, ahí se hace downHeap de nuevo al 11. Sí. Y ahí no hace nada, porque él, siendo padre, es mayor. O sea, es menor. Perfecto. Aplica un heap al 11, agarra su hijo izquierdo, el único que tiene 12, Sí. ve que es mayor, está todo ok, termina en el heap. No entra el if del down heap. Muy bien. Voy a sumarle otro punto a Juan. Juan llega a 2 puntos de delantera con Agustín. Agustín está dormido. Para mí, Juan le mandó a cortar internet, no quiero decir nada. Bien. Entonces, vayamos directo. Esto era como para el segmento final, pero lo voy a decir ahora. Vayamos directo a las primitivas del heap que van a tener que implementar ustedes. No es sorpresa recibir de vuelta en la función de comparación, en la función de crear el heap, la función de comparación. La única forma que van a tener de almacenar esto es que en el struct del heap tengan un miembro que sea la función de comparación, que la guarden y que la usen después en todo el heap. Heap cantidad, esto tiene que estar implementado en OD1. Para que esté implementado en OD1, o tenemos un vector que sabe su cantidad y listo, devolvemos eso, o llevamos en cuenta un miembro que es la cantidad de elementos que vamos encolando y desencolando. Total, no son solo 2 primitivas después que vamos a ver, que es la de desencolar y encolar, la que cambia la cantidad de elementos. Así que es muy fácil de llevar trazabilidad de la cantidad de elementos en el heap con un miembro adicional que sea, no sé, cantidad. Listo. Después heap está vacío, es un booleano de la cantidad. Heap encolar lo que acabamos de ver, recibe el heap y recibe el void asterisco. Acuérdense, estamos recibiendo un void asterisco porque la función de comparación nos resuelve todo el problema, igual que las anteriores tipos abstractos de datos. Heap ver máximo, ¿cómo sería esto, Juan Agustín? ¿Qué orden piensan que es? OD1. ¿Por qué? Porque si queremos ver el máximo, agarramos el último del arreglo y ya está. ¿El último? O sea, eso sí sería de mínimos. Pero si no, agarramos el primero. Juan, Agustín, ¿opinás lo mismo? No porque como que podrían ser los del último nivel, o sea, cualquiera de los del último nivel. Exacto.
Entonces, acuérdense, yo con el heap de máximos o un heap de mínimos solo puedo conseguir una sola cosa. En un heap de mínimos sé que el que está arriba de todo es el mínimo. Después no tengo idea más del resto de los elementos. Lo mismo con un heap de máximos. En un heap de máximos sé que el que está arriba de todo es el máximo, pero no puedo saber nada más. Entonces, esto, el ver el máximo es medio, digamos, difícil de dilucidar hacia el toque. Supongamos, vamos a simplificar la pregunta. Supongamos que es un heap de máximos. ¿Qué orden tendría este heap de máximo? Y ahí yo de uno, sí. ¿Por qué? Y es el primero. El primero es la regla, la posición 0. Y de vuelta, si lo queremos en un heap de mínimos, cambiamos la función de comparación y el máximo ahora va a ser el mínimo elemento. Entonces, los nombres de esta primitiva quedó medio libre de interpretación, pero que sería ver tope, si lo quieren dejarlo un poquito más genérico. Le pusimos máximo para que se entienda. Así que está bien que no se haya entendido. Internamente lo van a tener que implementar de máximo y la función de comparación tiene que ser coherente con eso. Es el que es el mayor para con la función de comparación va a estar arriba de todo. Eso es cierto. Si bien, acuérdense que sea el mayor es relativo a invertir simplemente la función de comparación, ustedes hagan el código haciendo un heap de máximos. Claro. O sea, si después yo quiero que se comporte como uno de mínimos, yo para hacer que el máximo sea en realidad el mínimo tengo que invertirla. Es tan simple como eso. O sea, no cambian el código del heap, lo que cambian es la función de comparación que le pasan, pero el código háganlo como si fuese un heap de máximos. Heap desencolar, perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, no sé si después la vas a dar, falta una primitiva ahí. Puede ser, ¿cuál? La de crear, pero desde un arreglo. Ah, no, eso lo voy a dar después de dar... Ok, listo. Gracias. Heap desencolar, lo que acabamos de ver, recibe el heap, no necesita nada más, y vuelve el body asterisco, es decir, el elemento. Y heap destruir, acá recibe la función de destrucción y recibe el heap. Y hace exactamente lo mismo que hacía antes con la función de destrucción para los datos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta sobre estas primitivas? ¿El elemento tiene clave y dato? ¿Cuál, perdón? Los elementos del heap. Los elementos, como vos, digamos, imaginémonos desde el punto de vista de Bárbara. Bárbara quiere guardar cosas, ¿no? Entonces yo me guardo en un body asterisco lo que se me cante. Puede ser un struct incluso. Dentro de ese struct puedo tener un valor, por ejemplo un int, que diga la importancia. Supongamos que tenemos clientes en el banco, ¿no? Podría tener un struct que sea el nombre del cliente y en el mismo struct tenemos la cantidad de plata que tiene ese cliente, ¿sí? Y mi cola de prioridad le importa la plata, no le importa el nombre, pero yo tengo un struct. Entonces la función de comparación, lo que haría ahora para programar el sistema bancario, lo que haría es, la función de comparación recibe un struct que tiene dos miembros y solo usa en el CMP adentro el miembro de la plata y no le importa el del nombre. Luego del sistema, cuando aparezca en la pantallita en el otro lado, va a aparecer el nombre, ¿viste? Va a decir Jorge Colina tiene 10 pesos. Listo, buenísimo, soy pobre. ¿Se entendió, Miguel? Pero en el práctico, ¿cómo es el struct de elemento? Es que vos justamente como Bárbara, como, digamos, desde el punto de vista de Alan, vos no tenés idea de lo que te están pasando en este body asterisco, ni en este... Es un body asterisco, no tenés forma. La función de comparación tampoco tenés idea de lo que te van a pasar. Solo sabes que responde a, recibe dos body asteriscos y devuelve un número que es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Entonces vos lo único que le pedís ahora es, está bien, vos me podés poner en el heap cualquier elemento, un body asterisco, pero al mismo tiempo me vas a tener que dar una función de comparación que me permite ordenarlos. Esa función de comparación recibe dos body asteriscos. Y todo esto, lo que te expliqué del struct, corresponde a eso, digamos, que el body asterisco puede ser un struct, que lo define Bárbara, y Bárbara tiene que definir al mismo tiempo la función de comparación, que recibe dos body asteriscos, pero que adentro los castea al struct cliente, y que usa de ese struct cliente solo el miembro plata.
para la función de comparación. ¿Se entendió o te mareé? Sí, sí, está bien. ¿Sí? ¿Es un sí de mentira o es un sí de verdad? No, entendí, sí. O sea, ¿Sí? es diferente que en el hash, ¿no? Hay un Es que esto clave. no es un diccionario, ¿eh? No es un diccionario. Es Claro, una clave de prioridad. Tal cual, sí, no hay clave acá. esa era la pregunta. Hay como, digamos, incluso si podrías pasar dos elementos que tengan la misma prioridad o la misma plata, y serían dos elementos distintos y no se sobreescribiría, no tenemos forma de sobreescribir uno con el otro, porque incluso por ahí nunca se encuentran dentro del heap, porque el heap no es una función para encontrar un elemento no de uno. Entonces no hay una clave única, por así decirlo. ¿Puede haber elementos repetidos entonces? Sí, porque es un heap, es lo que te ordena. Si vos querés ordenar 3 elementos repetidos, los ordenás y van a salir los 3 elementos Ojo, ordenados. dos cosas. Lo que dijo Jorge inicialmente no es que pueden haber dos elementos repetidos, que pueden haberlos, pero pueden haber dos elementos diferentes que tengan la misma prioridad. O sea, por ejemplo, dos personas que tengan la misma plata o lo que fuere, ¿sí? Cualquiera que sea la prioridad para que está definiendo Bárbara. Eso seguro. Pero después que el heap acepte o no repetidos es medio una cosa de implementación y acá nosotros lo aceptamos, que pueden haber repetidos. O sea, repetidos no de prioridad, repetidos de que sea el mismo exacto dato, mismo puntero. Bien, sigamos. Entonces, resumamos eso. Puede haber muchos elementos con la misma prioridad, el heap se lo tiene que bancar, y según la implementación puede haber muchos elementos con la misma posición de memoria, que nuestra la implementación de la cátedra que le pedimos que haga, se lo debería bancar porque estábamos laburando con voy asterisco. Otras implementaciones pueden fallar horrendamente. Anda a saber. Bien. El struct del heap que les recomendamos es este. Datos, voy asterisco datos, es el vector, que adentro de cada elementito va a haber un void asterisco, por eso los dos asteriscos. Tenemos un size de la cantidad, un size del tamaño, porque tenemos el vector puede tener un tamaño y no estar ocupado en total, pero eso va a tener la cantidad, que es la cantidad de elementos. Y por último guardamos la función de comparación para poder usarla, si no va nada, no guarda nada. Bueno, esto del heap, esto háganlo en sus casas si tienen ganas. Implementen una función. Perdón, no dije. Bueno, sí, puede ser una función. Pero creo que es una primitiva. Porque, sí, tiene más sentido que es una primitiva. Un arreglo nada más, no recibe ningún heap. Sí, es como... hasta ahí, sí. Pero sería raro que implementes por... Sí, bueno, podría ser una función. Implementar una primitiva que tranquilamente podría ser una función. De hecho, podríamos decirle función. Bueno, no importa, me fui de tema. Que recibe el arreglo y el tamaño del arreglo y diga si es un heap o no. Para esto van a tener que usar las posiciones de los hijos, si van de izquierda a derecha, o la posición del padre, si van de derecha a izquierda. Eso se puede recorrer del principio izquierdo, o sea, la posición 0 hasta el final, o de la posición final hasta el inicio, y para eso pueden usar o conseguir el padre o conseguir el hijo, o los hijos. Es recursiva, tiene sentido que sea recursiva. Por ahí desde el final al inicio puede ser con un for más simple, y la otra tiene más sentido que sea recursiva. Espero que se haya entendido, pero me estoy quedando sin tiempo, así que quiero darle la parte importante. Después, si hay alguna duda, podemos seguirla. Creo que ya terminé con esto. Acá hay un montón de ejercicios. No. Bien. Entonces, vamos a la segunda diapo. Yo antes tenía un buen chiste acá, pero me lo censuraron. Que era mezclar un hippie con Wi-Fi y sería hippify, pero bueno. Nadie tiene mi sentido del humor, aparentemente. Bueno, veamos los últimos dos funcionamientos que tiene el heap. Empezamos por hippify. Hippify lo que hace es recibe un arreglo de elementos genéricos, pueden ser genéricos, es un arreglo, ¿no? Y lo que hace es devuelve el arreglo convertido en un heap. ¿Qué quiere decir que sea convertido en un heap? Es simplemente que
que cumple la propiedad que el padre es mayor en los hips de máximos, que el padre es mayor a los hijos, y que los hijos son mayores a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces recibe un arreglo, devuelve un arreglo, y hace todo esto en ODN. Esto ya lo verán en la teórica. Vamos a hacer un seguimiento ahora de cómo sería. Esto no sé por qué no le está gustando mi talento. Denme un segundo que me dejo. Comparto de vuelta. Bien, vamos a compartir de vuelta. Bien. Sería aquí. Bien. Ok. Ya lo vimos. Ahora, esto, Juan, Agustín, Joaquín, Miguel, ¿es un árbol binario? Sí. Bien. ¿Está completo? Sí. Sí. ¿Es un heap de máximos? No. No, No. Bien. Todos ganan un punto, Miguel gana 5. No, mentira. Regarca. Bien, todos ganan un punto. Están todos muy empatados. Juan gana por 2 puntitos. Así que, Miguel, estás en track, que tenés 6 puntos. Están solo 3 atrás. Dale. ¿Es un hit de máximos? No. Bien. Entonces acá entra a jugar Hippify, ¿no? ¿Qué hace Hippify? Para que se graben en la cabeza es un for que aplica down hip del final al inicio. Eso es te lo resumo así nomás de lo que viene ahora. ¿Qué quiere decir aplicar down hip del final al inicio? Es que me paro en el arreglo, ¿sí? Que sería el final del arreglo, que sería el 80, y le aplico down hip. Y voy iterando al 10, al 30, al 3, al 2, al 1 y al 7, aplicándole down hip a cada uno de esos. Fin. Es un for con un down hip. Son 3 líneas de código. ¿Tiene sentido? La pregunta del millón ahora. ¿Tiene sentido aplicar down hip en el último nivel del hip? No. ¿Por O qué? sea, no. Porque no tiene hijos. Entonces, Porque no tiene hijos. Entonces down hip cae en el caso base y dice nos vemos en Disney. ¿Cuántos elementos, digamos, si es un árbol completo, cuántos elementos tiene el último nivel? Esto ya pueden no saberlo, tranquilos. la mitad, n sobre 2. La mitad. Muy bien, la mitad. Entonces, una mini optimización que se les podría ocurrir al aplicar Hippify es decir, ¿sabes qué? La mitad no le aplico ni siquiera down hip porque no tiene sentido. Y entonces empiezo a aplicar down hip desde la mitad, que puede ser del 3, más 1, menos 1, no importa. Desde el 3 en adelante. O sea, desde el 3 al inicio, digamos. O sea, 3, 2, 1, 7. Porque los anteriores, los que son hoja, no tienen sentido. Ahí Agustín, por participación, gana un puntito. Se le acerca a Juan. Un punto más, Agustín, y lo alcanzás. Bien. Dale. Entonces, aplica down hip o no lo aplica directamente, se lo saltea y ya sabemos que no sé nada. Siguiente. Sigue aplicando down hip al arreglo. O sea, hicimos down hip en el 80, en el 10, en el 30, en el 3, que eran las hojas, y no pasó nada. Sigue aplicando, o sea, el for del inicio al final, perdón, del final al inicio, ahora le toca al 2. Le aplica down hip al 2, que es este de acá. Y el 2 tiene hijos, que es el 10 y el 80. ¿Cómo calculamos la posición en el arreglo? Hacemos 2 por la posición, uy, justo también del 2, qué redundante. La posición del 2 que era 2, le sumamos 1 y da 5, que es la posición del 10. A la posición del 2 que era 2, lo multiplicamos por 2 y le sumamos 2, da 6, que es la posición del 80. Así que en O de 1 tenemos el eje izquierdo-derecho, down hip labura. Estamos, en este caso, vamos a hacer un hip de máximo, ¿sí? Respetando ya, si queremos, la primitiva, el TAD que van a implementar en la cátedra. ¿Y qué va a pasar acá, Agustín, Juan, Joaquín, Miguel? Swapea con el 80. Swapea con el 80, ¿no? Porque no cumple la primitiva. Ahí Agustín ya está empatado con Juan. Juan se pone a chivar, dice, me están sacando mi hipotético premio. Se pudre todo.
Entonces, pasa eso, ¿no? Que swapeamos el 2 con el 80, vemos la representación, acá abajo es la representación del grafo, ¿sí? Entonces vemos que el 2 queda acá al final ahora, y el 80 queda en la posición original. Ahí downheap termina. ¿Y qué sigue haciendo? Volvemos al inicio del for. El for continúa. Ya aplicó downheap acá, a la posición 2. Ahora va a continuar y va a aplicar downheap en la posición 1. Eso es un seguimiento de estas 3 líneas de código, del for y del downheap, ¿sí? Aplica downheap en el 1. Y tiene como hijos 3 y 30. ¿Y qué va a pasar acá? Va a ser swap con el 30. Bien. Juan no se queda atrás, Miguel, si preguntás algo ya tenés 5 puntos, no te preocupes. Entonces, le hacemos downheap y queda el 30 arriba. Ahí termina porque, digamos que downheap va a ser downheap en el 1, ¿sí? Porque downheap hace eso, hace swap y downheap, pero el 1 no tiene hijos y termina, ¿sí? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente de este algoritmo? Sigue con el próximo, con el 7. Sigue con el 7, bien. Downheap. Punto para los dos. Aplica downheap en el 7. Calcula los hijos haciendo 0 por 2 más 1 y 0 por 2 más 2, queda 1 y 2, ¿sí? Y vemos que 80 es mayor, entonces va a ser un swap. Y ahí termina, ¿no? No, ¿No? ¿Por qué no, Miguel? y porque ahora el downheap tiene que seguir con el 7. Muy bien, 5 puntos para Miguel. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va Miguel 10 puntos, Juan 10, Juan 11 y Agustín 10. Joaquín, si querés participar, sentite libre, Buenísimo. O si alguien quiere participar. Entonces, acuérdense, downheap acaba de swapear el 7 y le aplica de vuelta downheap al 7. Downheap al 7 calcula los hijos, que son 10 y 2, ve si cumple la condición, no cumple la condición, tiene que swapear de vuelta y swapea de vuelta. Ahora downheap se aplica al 7 de vuelta, pero ya como no tiene hijos, termina. Y con eso, la pregunta de vuelta es un árbol binario? Sí. ¿Está completo? Sí, porque no cambiamos la estructura ni nada. Y ahora es un heap de máximos. Porque todos los padres son mayores a los hijos. Y milagrosamente esto es O de 1, ¿viste? A mí me vuela la cabeza que esto sea O de 1. Pero aparentemente, en una demostración, como estamos recorriendo ya desde la mitad al inicio, y la cantidad de modificaciones es siempre la mitad de la mitad en el downheap, eso lleva a O de 1. No, ni en pedo le pedimos la demostración de ODN. ¿Cómo? ODN. Perdón, ODN, perdón. Ya, O de 1 era la nueva teoría cuántica. No, ODN, perdón. Ni en pedo les pedimos que demuestren por qué esto es ODN, pero vamos a asumir que tienen que saber cómo es obviamente lo tienen que implementar, y en el parcelito que sea ODN. No sean como yo que dije O de 1. Bien. Entonces, el último algoritmo de la noche, heap sort. Heap sort recibe un arreglo de elementos genéricos, ¿sí? Puede ser boolean, int, en este caso vamos a elaborar con int, pero es genérico. Y devuelve el arreglo ordenado. El orden es n log n. Y, como dice el nombre, heap sort usa el heap. Ahora, tengo una pregunta, Joaquín, Agustín, Joaquín, Miguel. Si yo tengo un arreglo de elementos genéricos, que no tengo información sobre los mismos, a priori, ¿cuál es el mejor tiempo de ordenamiento que le puedo dar? N log n. N log n. Un puntito para Agustín. N log n, acuérdense, grábenselo en la cabeza. Si alguno dice algo menor a N log n, voy y les corto internet, pero con una furiosa tijera, y la accido primero para que quede todo mordido el cable. Los mato si me dicen que algo es mejor que N log n si no tenemos información alguna de los elementos, ¿sí? No quiere decir lo contrario. Puede haber algoritmos de ordenamiento que sean peores que N log n, y eso lo vimos ya, pero el mejor caso es N log n, hasta que venga algún matemático mágico que demuestre que hay algo mejor,
que me parece que ya demostró que no se puede. Así que, por favor, grábenselo en la cabeza. Es como que el error clásico que alguno que otro comete en el parcial es una lástima que no lo tengan bien presente. La cantidad de finales donde en algún paso tienen que hacer un ordenamiento y dicen, bueno, yo uso counting sort, y no tienen, o sea, en ningún momento se habla de ningún tipo de nada para poder, aparece un counting sort que cambia todo el ejercicio. Y ahí aparece un mal gigante de no se puede seguir con esto. Por eso, para aplicar counting sort, son ordenamientos no comparativos en donde ya tenemos información de la estructura. Ya lo vieron en los parcialitos, ¿no? Que tenemos información de la estructura y podemos sacar conclusiones de, bueno, no tiene esta cierta cantidad de caracteres, tiene esta estructura y podemos aplicar el algoritmo y el algoritmo va a costar tanto. Si no tenemos ninguna información, si a Bárbara Novalan le dicen implementar una función de ordenamiento, no tienen otra que hacer n log n, ¿sí? Al menos que le den más información. Bien. Entonces, heap sort es un algoritmo comparativo, no asume nada adicional de la información de los elementos a ordenar, solo su comparación. Entonces es n log n. Bien. La receta de heap sort es 2 cucharadas de azúcar impalpable y el paso 1 es agarrar el arreglo como viene, lo convierte en un heap. ¿Cómo lo convierte en un heap? Con un Heapify. Con Heapify. Joaquín, has ganado 5 puntos. Wow. 4 o 5. Y bueno, sí, digamos, hay que mantener la llama de la competición. Se llama handicap. Handicap, me gusta handicap. Bien. Con Heapify, ¿sí? ¿Y qué orden tiene? ODN. Agustín, ¿no? ¿Quién No, fui yo primero. Juan, ok. Juan, un puntito. Para los dos. Vara. Joaquín acaba de ser juez. Bien. Entonces aplicamos Heapify en ODN. Buenísimo. Y después lo que hace, como paso 2 y 3, es agarra el primero del heap y lo sopea con el último. El último, vamos a ver ahora qué significa el último relativo. Se lo puse yo como nombre. Pero es simplemente ir descontando del final los que ya están ordenados. Lo swapea con el último, relativo, por así decirlo, y después simplemente en el paso 3 agarra justo al que le acabo de hacer swap, que está en la primera posición, y le aplica downheap. Con esto vamos a hacer un seguimiento. Tenemos heap sort, esto es un heap. No. Es un heap, perdón, ¿esto es un heap de máximos? No. ¿Por qué? Porque el primero es más, o sea, un hijo del primero ya es más chico. Bien. Eso ya no está cumpliendo. Y su hijo derecho también. O sea, tampoco cumple, así que ya ahí no. Un hijo del 1, digamos. De la raíz, Sí. claro. No, pero dijo heap de máximo. Oh, para. O sea, ninguno de los dos hijos son heaps. Quiero que conteste Joaquín, que me parece que quería hablar. No, o sea, lo que vi es que no es un heap ni de máximo ni de mínimo de ninguna manera. Si estamos hablando que es de máximo, no es un heap porque ni el 1 es un heap, ni el 2 es un heap. O sea, ninguno de los dos hijos de la raíz es un heap. Ni el 1, pero sí es un heap de, digamos, esta subárbol, ¿no? Sí. 1, 3, 30. ¿No podría ser un heap de mínimos? Sí. Sí. Y este de acá a la derecha también. Sí. Pero habías dicho heap máximo. Sí, no, pero no, quería seguir la idea de Joaquín que decía que no era ni de mínimos ni de máximos, pero que me parece que está en lo correcto, porque si es uno de mínimos, ya el 50 te destruye Claro. el porqué. Claro, porque es el 50 más grande que sus hijos. Vamos, que un hijo, ya con eso. Y si es uno de máximos tampoco, porque acá tenemos que, como dijo Juan, que el 1 y el 30 están mal, o el 2 y cualquiera de los dos hijos. Igual me gustó mucho el approach de Joaquín, que fue bastante holístico, diciendo no es ni de mínimos ni de máximos. Chao, nos vimos en Disney. Así que se gana 2 puntitos.
Así que ahora Joaquín toma la delantera por un punto. Upa. Igual Juan está un punto atrás, Agustín 2 y Miguel 3. Así que tendría que tener un cosito de truco acá, pero bueno, lo tengo acá anotado. Posta que lo tengo anotado. Bien, entonces aplicamos Heapify, lo convierte en un heap, ¿sí? Como magia, que ya lo vimos anteriormente. Y ahora hacemos la receta. ¿Cómo consiste la receta? Agarramos el último relativo, entre comillas, de vuelta le puse yo el último relativo. En la bibliografía nadie dice último relativo, pero para mí ese último relativo es el último que tenemos en cuenta a la hora de continuar aplicando heap sort. En código ya se pueden imaginar que va a ser una iteración del final al inicio. Pero bueno, para demostrarlo está bueno que sea el último relativo. Entonces, agarramos el 2, que es el último, agarramos el 80, que es en este caso el más grande, porque es un heap de máximos. Puchi, swapeamos. Hasta ahí, ninguna duda. Espero. Hasta ahí no hay nada complicado. Si alguien tiene una duda, por favor, hable. Entonces ahora esto ya no es un heap de máximos. Pero no hay problema porque el paso número 3 era aplicar down heap. Aplicamos down heap en la posición 0 del arreglo, que es en el 2. Aplicamos down heap. ¿Esto qué pasó? Actualicé el último. Bueno, creo que por pasos míos. ¿Qué? Sacó el 80 nada más. Sí, saqué el 80, lo moví uno adelante, pero no sé por qué puse el 2 en verde. Bueno, después lo cambio. Ya el 80 no lo contemplo más, ¿sí? Ya lo considero ordenado, no me interesa. Y ahora le aplicamos down heap en el 2. Porque obviamente rompe el... ya entiendo por qué lo saqué. Antes de aplicar down heap, le saqué el 80 para que si el down heap empieza a bajar, no me tome el 80 y no me lo suba de vuelta, si no va a iterar infinitamente esto. Y puede fallar por todos lados. Entonces, muevo el último relativo, digo, ya está heap, esa posición no es tuya, ya olvídate. El 80 está ordenado, seguimos con el resto, aplica down heap en el 2, down heap en el 2, acuérdense o las reglas de hecho, en el código va a ser hacer la posición del padre, que es 0 por 2, 0, más 1 y más 2, consigue el izquierdo del derecho, que es 3 y 50, se comparan, se agarra el máximo, en el caso del heap de máximos, se swapea. Bueno, acá puse ya la forma pro, para que me puedan decir, ya ahora la pregunta, el 2, el 50 y el 10, ¿cómo va a quedar ordenado el final de todo el down heap? 50, 10, 2. 50, 10, 2. Ese fue Joaquín, ¿no? Sí. Un puntito para Joaquín. Joaquín lleva una delantera interesante. Es como el caballo que al final de la carrera, viste, agarra y le gana el resto, que nadie se lo esperaba. Todo el mundo está rompiendo los tickets. Hay innovación en el público. Entonces, va a quedar, como dice Joaquín, 50, 10, 2. ¿Alguien entendió por qué aplicar down heap de acá, del 2, 50, 10, quedó 50, 10, 2? ¿Alguien no entendió eso? ¿Cuántas llamadas hubieron en down heap en todo este arreglo? Sí. ¿2? Miguel dice 2. ¿Todo el mundo está de acuerdo? O sea, Para mí una 3. tercera porque llegó el caso base, pero... Bien, pará, Claro. démosle la palabra a Juan. Juan, ¿por qué dijiste 3? ¿Por lo mismo de Agustín? 6, por el caso base. Ok. En este caso, perdón, Agustín, Juan se lleva el puntito. Pero, no, mentira, te doy un punto vos también, porque sos bueno. Vale, gracias. Bien. Entonces queda... voy a echar los del 10 en adelante. Joaquín queda con 3, Agustín 2... Perdón, me confundí. Juan 3, Agustín 2, Joaquín 4, Miguel 0, digamos, ya desconté de 10 a todos. Estoy repartiendo así como pesos para todos lados. Bien, entonces después del down heap me queda así, esto ya es un heap de vuelta, todo tranqui, y seguimos laburando. ¿Cómo seguimos laburando? Vamos a aplicar de vuelta lo mismo. Cambiamos, hacemos swap entre
el primero, que es en la posición 0, o sea, el 50, y el 2, que es el último relativo que estoy laburando en este momento. Hacemos swap, buenísimo, actualizo el último relativo, si lo moví de 50, lo moví a 1, ¿sí? Y ahora, nótese la tendencia que me está quedando ordenado los últimos elementos. ¿Cómo piensan que me va a quedar ordenado el arreglo? De menor a mayor. 1, 2, forma 10, ¿ascendente o de forma descendente? ascendente. Ascendente. Joaquín respondió y lo vi que respondió primero. Un puntito para Joaquín. Ascendente, ¿no? O sea, de menor a mayor. Rarísimo. Y si quiero que sea de mayor a menor, ¿qué tendré que hacer? O sea, en el downhip cambias la condición para que sea un hip de A mí, a Bárbara ya le dieron el downhip implementado, no puede cambiar el código. ¿Qué tendría que hacer? Cambio la función de comparación. Cambia la función de comparación. ¿Y en qué la cambia? Bárbara. No, pero Bárbara, ¿qué cambia de la función de comparación, digamos? El signo. ¿Cómo? El signo, el mayor por el menor. El signo, el mayor por el menor, ¿sí? En vez de hacer un hip de máximos, hace un hip de mínimos. El hip de mínimos va a devolver el menor. Y entonces, acá se va a poner el menor de todo el arreglo. Entonces va a ser de mayor a menor, en vez de menor a mayor. Entonces la diferencia de ordenar de mayor a menor o de menor a mayor es la función de CMP, que se invierte, que eso se traduce en un hip de mínimos a un hip de máximos, o viceversa, y eso hace que sea de forma ascendente o de forma descendente. Buenísimo. Todo es mágico hasta ahora. Bueno, terminamos esto rápidamente, que me quedan 5 minutos. ¿Vas a Entonces, ahora, Jorge? ¿cómo? Lo de Top K. Sí, pará. Entonces me apuro más rápido. Entonces, gracias Martín. Entonces, hacemos swap, aplicamos downhip en el 2. Del 2 ya vemos que va a quedar, me fue muy rápido. El 2 va a swapearse por el 3, por el 30, y a su vez va a ser cambiado por el 3, porque 3 es mayor que 2. Estoy mirando toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces, luego de hacer el cambio, me queda 30, 3, 2, y ahí ya es un hip. Cambia el último relativo, del 1 ya lo... Perdón, por apurarme estoy mal. Repito de vuelta el paso del swap. Me queda el 30 al final, actualizo el último relativo, ya el 30 queda fijo, no se cambia nada. Aplicamos downhip en el 1 de vuelta, se va a swapear por el 10, porque es el mayor de los dos. Acuérdense que downhip es el mayor de los dos hijos. Entonces me queda 10, 1, y ahí termina, porque esto es un hip. Vuelvo a repetir el paso, swapea el último con el primero, entonces me queda nuevamente el 10, ya vemos que queda bien fijo, y el 2 es el que está rompiendo el hip de vuelta. ¿Sí? Actualizo el último relativo, aplico downhip en el 2, el downhip en el 2 me va a cambiar el 3 por el 2, porque el 3 es mayor, y ahí ya vamos, aplicamos de vuelta lo mismo, y ya vemos que va terminando. ¿Qué, Martín? Al final. Ok. Entonces vamos aplicando esto y ya vemos que termina. Cuando termina, cuando llega al final del arreglo. Y ahí tenemos... no terminó nuestro todavía. Es mentira eso, es una trampa. Ahí ya tenemos el arreglo ordenado de menor a mayor. ¿Sí? Y como dijimos anteriormente, cambiamos la función de comparación, la invertimos y tendríamos el arreglo ordenado de mayor a menor. Bien. Ahora les tiro una pregunta para finalizar la clase. Es... quiero conseguir los 10 alumnos con mejor promedio, ¿sí? La primera es en tiempo n log n. Rápidamente, ¿alguien me puede decir cómo implementaría en tiempo n log n esto? Con merge, no sé, cualquiera. Con un algoritmo de ordenamiento, ¿no? ¿Y qué hago después de ordenarlo? Consigo los primeros 10 y ya está. Agarro los primeros 10. Tal cual. Incluso podríamos usar HipSort, ya que lo estuvimos viendo durante 2 horas. Sí, ¿no? Me tiraste Merge, me acabas de romper el corazón. Cualquier comparativo. Tal cual, muy bien. Cualquier comparativo. Esa fue una mejor respuesta, perdón. Ya ni sé lo que estoy diciendo. Bien. Y ahora, en tiempo NLOK. ¿Qué es K?
siendo K la cantidad de los 10 alumnos, o sea, en el log 10. ¿Cómo podría ser? Es, el que se da cuenta es un Einstein de acá en la China. Yo ni en pedo lo saqué a mí cuando me tiraron el ejercicio. Shopify porque no nos importa si adentro están ordenados esos 10. Vos decís... Olvídense de meterse adentro de un heap, Acá usen cosas. Sí, estamos bárbaros. Ahora le dicen implementar un sistema que me devuelve a los 10 primeros alumnos, vuelvo a poner el orden, en el OK. Pero en esencia vamos a tener que usar lo que vimos en la clase, ¿no? Estos dos últimos cosas. ¿Cómo se imaginan que sería? Vamos a ponerlo acá, en el OK. ¿Sí? Loco. En este caso sería K igual a 10, o sea, en el log 10. Si haces Heapify y desencolás los 10. El Heapify me va a devolver, me cuesta ODN, ¿no? Hasta ahí no rompí nada. Porque en el log algo es mayor a n, así que si le sumo ODN, no, queda igual que en el log n. Si decís que hacemos Heapify y después hacemos desencolar... No, igual no en el log. No, da K log n, o sea, K log n más n. K log n. Y más. si a alguien le interesa ver por qué esto es peor que n log k, está en el video de este tema, de que ya está cargado. O sea, está la explicación de por qué esto no es mejor. Bien. Sí, igual yo sospecho siempre depende de K, ¿no? No, o sea, no depende de K, siempre es mejor. En el OK. En el OK es mejor. Ok. Ahí dejo el video y al final hasta hice mediciones, por si alguien no me cree. Y bueno, es que uno así nomás, como que no te tiene confianza. Bueno, entonces, este dio bastante cerca, pero no es igual a esto. Nosotros queremos en el OK, o sea, en el log 10. Log 10. La respuesta es una pista, es no quiero que todos los elementos estén dentro del heap. Ya es una pista bastante... O sea, queremos máximos de cosas, entonces de alguna forma aparece un heap. Pero, como el log no es de n, o sea, si metemos todo en el heap, aparece un log n. Fin. Igual, ya sea el desencolar. Alumna Martín, usted no va a ganar puntos, ¿eh? Piénsenlo por ese lado. O sea, si piensan, listo, ya está, ya sé la respuesta, no piensen. Les voy a dar no otra pista más. Supongamos que tenemos los alumnos en un vector y que los estamos recorriendo. Y que yo, en cada momento, hasta este momento que estoy recorriendo el vector, quiero saber los K alumnos con más promedio. ¿Qué podría hacer con el heap que estamos viendo? Podríamos hacer un heap sort solo hasta la 10ª iteración y listo, no seguimos. Sí. Pero esto es n. Yo tengo que recorrer todo el arreglo de alumnos. O sea, n es la cantidad de alumnos. De vuelta, Miguel, si vos haces heap sort sobre todo el arreglo, aunque sea de las primeras 10 iteraciones, vas a hacer down heap de algo de n cosas, log n. Bueno, no puede haber n cosas adentro de lo que sea. O sea, el n vendría de recorrer, o sea, tenés que recorrer el arreglo una vez para ordenarlo una vez. no lo quiero ordenar. Nadie pidió ordenarlo. ¿Puedo proponer una cosa? Sí. Se me ocurrió que ¿por qué no iterar los primeros 10? De esos 10, mantener un máximo
y al llegar a 10 empezar a descartar los próximos y solamente tomar el próximo que sea el máximo del actual. No sé si me explico. Entonces, agarrar de los 10, o sea, agarrar primero 10 y de esos 10 agarrar el máximo y después empezar a ver del resto que queda, si hay un máximo, hacerle swap al máximo actual y seguir buscando el máximo de los que quedan. Pero Ahí haces, si el segundo máximo está justo al lado del primer máximo, vos querés los primeros, o sea, vos querés 10 máximos, no querés el máximo de todo. Igual está bastante bien la idea. O sea, sigamos elaborando por ahí. A mí me gustó primero consigue los 10, ¿sí? Y de alguna manera, como dice Juan, tengo que darme cuenta de los que estoy recorriendo, siempre estar de alguna manera con los 10 máximos, ¿sí? No con uno, pero con 10, o los K máximos. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para ir recorriendo todo el arreglo? Y al mismo tiempo, cuando lo estoy recorriendo, siempre tener los K máximos en forma rápida. Y digamos, supongamos que tengo una nubecita de los 10 más... Haces como un heap de mínimo y vas comparando con el de arriba. O sea, con el primero, digamos. Si uno que encontrás en el arreglo es mayor que el primero, metes ese y desencolás del heap de mínimos. O sea... ¿De máximos? ¿Qué? Pero ¿por qué no de máximos? O sea, ¿querés los 10 más grandes? ¿Por qué no? Porque si es de máximo tendrías el máximo arriba de todo, pero vos querés tener los 10 máximos en el heap. Entonces como que en todo caso tenés que comparar con el mínimo de los 10. ¿Por qué? Me gustó. Entonces, Estás bien, pero ¿por qué? ¿Por qué querés comparar contra el mínimo de ellos? Y porque en todo caso sacás al mínimo, no sacás al máximo. Exactamente. O sea, acá tenemos los 10 alumnos que hasta el momento tienen mejor promedio. Pero a mí no me interesa, en realidad, acá o acá o acá puede estar el máximo, digamos, puede estar en cualquier lado. Pero no me interesa el máximo de los máximos, sino me interesa ver si hay alguien de los 10, como dice Agustín, si hay alguien de los 10, o sea, dame el menor de los 10, y sé que ese es el primero a descartar si viene alguien mayor a ese mínimo. Entonces, lo que propone Agustín es, agarremos un heap de mínimos, ahí vayamos metiendo los máximos, o sea, llenemos primero con 10 y después vayamos comparando con el ver tope, que son de 1, agarremos el mínimo de los máximos, ¿sí? O sea, tenemos lo quiero dejar claro porque si yo mínimo de los máximos, ahí perdía la mitad de todo. Entonces, supongamos que son 3 alumnos, ¿no? Uno con 9, uno con 8 y uno con 7 de promedio. Son alumnos ejemplares. ¿Cuál me interesaría sacar? A mí me interesa sacar el 7, porque si viene alguien con 10, por ejemplo, viste como Martín que tiene 10 de promedio, sí, entra a luchar, ¿sí? ¿A cuál saco? Yo me interesan los 10 más importantes, entonces voy a sacar el 7, no voy a sacar el 8. Entonces, por eso Agustín propone tener el mínimo acá y sacar el mínimo cuando aparezca alguien más grande que el mínimo. Total, no me interesa el resto. Entonces, el heap de mínimos me consigue el mínimo dentro de todos mis 10 alumnos de mejor nota. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, voy a borrar esto así para no marearlos. Entonces, lo que vamos a hacer es, paso 1, creo el heap. Paso 2, lleno con los primeros 10 o lo que sea. Paso en régimen estacionario es, tengo mi arreglo o lo que sea, le listo, lo que sea, lo voy recorriendo. Y por cada elemento me paro y digo, bueno, vos en la posición 2. Esto va a ser el arreglo de alumnos. El arreglo de alumnos en la posición 2 es mayor al ver tope, ver tope del heap. El heap es el H. Este es un H. Si A es mayor, quiere decir que el mínimo acá va a ser boleta, porque encontramos un nuevo elemento. No importa si es el mínimo, si es el mayor de los 10 que había, no me importa. Sé que este mínimo, chao, lo tengo que sacar, lo sacamos y agregamos, voy a poner add para A2. Porque ahora es uno de los
10 mejores alumnos. Hasta que venga otro. Entonces, iteramos así por cada uno y a cada uno de estos... 12, no 2. ¿Perdón? 12. El 2 entraría de una, no. Los primeros 10 entrarían de una. Digamos, vamos a poner 20, no sé. El A20. Quería decirlo en régimen ya súper estacionario, cuando ya tenía el heap cargado con más de 10. Obviamente hacemos un if de la cantidad menor a 10, no importa, te tomo como mejor promedio lo que hay. Cuando ya estamos en la posición 19, 20, ya ahí estamos ahí comparando fuerte. Entonces, caemos en la posición 20, nos fijamos si en la posición 20 el alumno tiene un mejor promedio de los 10 mejores, comparándolo con el mínimo. Si es mayor, sacamos el mínimo y metemos a este nuevo alumno. Y así hacemos esto por cada uno de los elementos hasta terminar la lista de alumnos. Luego de terminar la lista de alumnos, simplemente desencolamos los 10 elementos que tenemos en el heap y conseguimos los 10 alumnos con mejor promedio. ¿Se entendió esto? La clave de esto es que si, como el algoritmo decía log K, lo que tiene que estar adentro del heap tiene que ser K cosas. No pueden ser N, porque entonces ahí sería log N. Es así. ¿Sí? O sea, acá, lo que dice Martín, acá tiene que haber K elementos. Porque encolar, o sea, este add que es encolar, es log de K. Y recorrer todo este arreglo es O de N. O, sí, N siendo la cantidad de alumnos. Entonces, en el peor caso, supongamos que está invertido, entonces tenemos alumnos que... No, perdón, ordenado que hace 3, 4, 5, 6... O sea, que uno es mejor que el otro, lo que va a hacer constantemente es ir desencolando con log de K y encolando con log de K. Entonces, lo que va a pasar es que va a ser en el OK, en el peor caso. Sí, antes de tu add faltó un remove o un desencolar, lo que sea. Así queda en la imagen ahí todo. Sí. No se me está compartiendo. No sé por qué no se me está compartiendo. Está re lento el share de esto. Bueno. Bien. Espero que... bueno, debería compartir esto, pero no le está gustando. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que terminamos la clase de hoy. Muchas gracias, Juan, Agustín, Joaquín y Miguel, por participar. Voy a dejar acá anotado las cosas y si nos vemos en persona algún día, digan algún caramelito. Es lo mejor que les puedo dar, sorry. Cuando nos veamos en 2 años. Nos vemos en 2 años después de la tercera, cuarta cuarentena. Si estamos vivos. Si estamos vivos, tal cual. Les deseo salud y nos vemos el lunes. Vale, dale, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Buen fin de. Igualmente.